Mi querido Manuel Felipe. Bueno, déjame conversarte sobre la primera pregunta que me haces de si el Gran Viraje, el programa de desarrollo económico del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, tiene que ver con el Washington Consensus, con un programa impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la pregunta es compleja porque tengo lamentablemente que referirme a mí, porque la autoría del Gran Viraje como programa de desarrollo económico es mía. Y está resumida en un libro que yo escribí en el Peterson Institute for International Economics en Washington hacia fines de 1987 y la primera mitad de 1988. Lo primero que tengo que recordarte es que yo regresé a Venezuela en diciembre del año 1983, después de haber tenido una gran formación en economía. En las dos universidades más rancias de los Estados Unidos, en Harvard y en Yale. De Yale tengo mi PhD. Fui alumno de los mejores economistas del mundo, de 8 premios Nobel de Economía, incluyendo al gran Jim Tobin, a Kenneth Arrow, a Jalin Kummans, a Bill Nordhaus, Michael Spence, Bob Shiller. Paul Krugman era profesor asistente en Yale y estaba escribiendo sus famosos trabajos por los cuales recibió el premio Nobel de Economía en materias de comercio exterior, que por cierto fue una de mis áreas de especialización. Pero también con otros muchos grandes economistas que fueron mis maestros y profesores, especialmente uno de ellos que fue el más grande economista de América Latina, Carlos Díaz Alejandro, que eso fue mi tutor de tesis doctoral y un gran maestro pues, en las áreas de macroeconomía, finanzas internacionales, historia económica, y de lo cual yo reuní una gran formación, con lo cual empecé a dar clase en enero de 1984 en el IESA. Y escribí unos papeles muy importantes sobre lo que había sido el proceso de desarrollo de la economía venezolana. Enfaticé mucho el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero también lo anterior. El desastre de política económica que se produjo en los años 80, lamentablemente durante los gobiernos del presidente Herrera y del presidente Lucinchi. A todas estas yo participé en un concurso internacional donde participaron más de 300 PhD de las mejores universidades en el mundo y nos lo ganamos 2 personas. Ese concurso lo hizo el Peterson Institute for International Economics y lo ganamos el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Seúl, en Corea, Sun Cho, y yo, profesor del IESA. Y por esta razón, Sun Cho y yo nos fuimos al Peterson Institute for International Economics durante año y medio, que compartimos casi en nuestra totalidad, hice una gran amistad con él, pero también allí estuve con los grandes economistas que trabajaban en el instituto, entre ellos Bela Balaza, Bill Klein, Fred Bernstein, que era el director del instituto, un gran analista y economista también, y John Williamson, un gran economista inglés basado allá en el instituto y que fue el que inventó
el lamentable nombre del Consenso de Washington. Ese fue un invento de él en 1989, en un paper que él publicó, donde delineaba una cantidad de políticas absolutamente sensatas que debían los países avanzar para poder desarrollarse, para poder convertirse en países desarrollados. Por cierto, políticas que no tienen nada que ver con el liberalismo, sino más bien de corte muy keynesiano. Estas que él bautizó con el nombre de Consenso de Washington, y que no tenían nada que ver con Washington. Porque las políticas similares a las que había ejecutado Alemania en el milagro alemán, el gran Ludwig Erhard, el gran ministro de Economía de Konrad Adenauer, que había ejecutado Japón en el Asia, en el milagro japonés, que fue el primer país del Asia pues, que avanzó definitivamente después de haber quedado estos dos países, por cierto, Alemania y Japón, absolutamente arrasados por la Segunda Guerra Mundial. Y las políticas eran pues absolutamente sensatas, de tener disciplina fiscal, de que si se ejecutaban déficits fiscales debían ser financiados con moneda dura, de tener políticas comerciales apropiadas para un país que quiera desarrollar su sector exportador, de tener tasas de cambio competitivas, por supuesto tasas de interés reales positivas. En aquel momento la economía mundial tenía muy baja inflación, y por lo tanto se podían emitir tasas de interés muy bajas en aquellos momentos. Todo el conjunto de políticas con las que se administran los países que han logrado avanzar en su proceso de desarrollo, tener fuertes sectores exportadores. El grupo de países que siguieron a Alemania y a Japón con este tipo de política fueron precisamente lo que fueron llamados después los tigres asiáticos. Me refiero, por supuesto, a Corea, a Singapur, la estrella de los tigres asiáticos, a Taiwán, a Hong Kong, y finalmente a un país que después de la muerte de Mao entra un proceso de liberación económica y de ejecución de políticas de mercado muy parecidas a todo esto que John Williamson malamente llamó, equivocadamente llamó el consenso de Washington. Y que con esas políticas muy similares a las que ejecutaron los tigres asiáticos, Japón, Alemania, etcétera, China se ha convertido pues, en la gran potencia económica que es hoy en día, después de 40 años ya consecutivos de aplicación de estas políticas de largo plazo y de favorecer pues, al mercado, sin descuidar, por supuesto, los aspectos de la política social, que son esenciales en este tipo de política. Yo recuerdo que yo ya de ministro regresé por supuesto que tenía que ir mucho a Washington porque estaba negociando tanto el programa de reestructuración de la deuda y de reducción de la deuda con los bancos y con las autoridades norteamericanas, pero también estaba negociando el programa más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional hasta ese momento, que fue finalmente aprobado en el mes de junio en el directorio del fondo. El programa de Venezuela fue más grande que los programas de Brasil y de la India. Pero el programa económico que se aprobó fue el Gran Viraje, el programa que yo concebí y que está en un libro que nunca se publicó porque yo regresé a Venezuela en el mes de noviembre, ya a un mes de la elección de Carlos Andrés Pérez, con quien yo había venido conversando todo ese año de 1988 en Washington,
Eh, y estábamos acordando ya las cosas más o menos que tenían que ocurrir en Venezuela. Con él visitamos pues a todos los organismos, a Michel Candezú en el Fondo Monetario, y a los técnicos fundamentales del fondo, al Banco Mundial, a Enrique Iglesias en el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, para plantearles pues este gran programa de desarrollo, con el cual todos esos organismos estuvieron absolutamente de acuerdo y calificaron como un programa brillante, que iba efectivamente a corregir los lamentables desequilibrios que tenía la economía venezolana para 1988, y después efectivamente producir un gran crecimiento económico en Venezuela. Y por eso ellos estaban dispuestos a apoyar totalmente pues al gobierno venezolano, tanto en el financiamiento de ese programa como en el esfuerzo de reestructuración de la deuda externa de Venezuela. Entonces, ese libro, yo te voy a enviar unas copias de unas páginas de ese libro, que está en inglés. Lamentablemente nunca se tradujo, porque la traducción fue El Gran Viraje. No fue una traducción literal, porque este es un libro más técnico, económico, con muchas tablas, proyecciones, ecuaciones, todas esas cosas que hacemos los economistas, pero que se tradujo pues en El Gran Viraje y todos sus componentes fundamentales. Lamentablemente, el programa, que era un programa de ajuste estructural exclusivamente para que Venezuela acelerara su desarrollo, su crecimiento exportador, tanto por el aumento de las exportaciones petroleras, porque estábamos conscientes que Venezuela tenía una producción petrolera muy baja para su tremendo potencial, un país que ya se estaba descubriendo como el de mayores reservas internacionales de petróleo en el mundo, y tenía que aumentar sustancialmente su producción y sus exportaciones petroleras y derivados del petróleo, sino que tenía también que diversificar sus exportaciones. De manera importante, las exportaciones del sector mineral, del sector industrial, del sector agrícola, inclusive porque Venezuela tiene también un gran potencial en el sector agrícola, transformarse en una potencia turística, de producción de servicios muy, muy importante, y seguir creando lo que ya tenía Venezuela, que era la infraestructura eléctrica, de agua, de los distintos servicios públicos más importantes de América Latina. Eso iba a implicar pues una cantidad de políticas que tenían que ver con volver a la disciplina fiscal, porque hay que recordar que nosotros tuvimos que separar el ajuste estructural de un ajuste concreto en 1989, que fue el ajuste de la peor crisis de balanza de pagos en toda la historia de Venezuela y la peor crisis fiscal de toda la historia de Venezuela. Nosotros recibimos de 1988 un déficit en cuenta corriente de balanza de pago de 10 puntos del producto, que era la imagen espejo del déficit en cuenta corriente de balanza de pagos de 10 puntos del producto también, pues el déficit fiscal de 10 puntos y el déficit en cuenta corriente de 10 puntos del producto, de 1988, pero además un agotamiento total de las reservas internacionales de Venezuela, con un gigantesco pago pendiente para el año de 1989. Nosotros conseguimos 300 millones de dólares de reservas líquidas en el Banco Central de Venezuela, un país acostumbrado a tener inmensas reservas internacionales. Venezuela, pues por todo su pasado petrolero de los 50 años
teníamos con 300 millones de dólares apenas en el bolsillo, como decimos en el Banco Central, compromisos de pago de deuda por más de 11 billones de dólares. 11 billones de dólares. 6.500 millones en cartas de crédito que había que pagar en 4 meses y 4.500 millones de dólares de servicio de la deuda a la banca internacional, que había sido el promedio de servicio de deuda en los 5 años de gobierno del presidente Lucinchi. Una verdadera orgía de derroche de recursos en ese servicio de la deuda, y fue a lo que nosotros nos enfrentamos. Para que tengas una idea, 11 billones de dólares del año 1989 es como decir entre 30 y 35 billones de dólares hoy. Es como si Venezuela tuviera que pagar en este momento 35 billones de dólares en servicio de deuda. Por supuesto, Venezuela está en desfalco en este momento en la deuda, pero la situación de 1989 ha sido la más grave de toda la historia de Venezuela. Y nosotros nos decidimos enfrentarla con absoluta decisión y terminarla en ese año para que la economía venezolana comenzara a recuperarse fuertemente con todo el potencial que tenía hacia finales de ese año 1989. Entonces, los elementos centrales de ese ajuste de corto plazo para poder efectivamente manejar la crisis de balanza de pagos y la crisis fiscal por otro lado, tenía que hacer de dos tipos. En primer lugar, suspender totalmente el pago de la deuda. Desde la época del Cabito Castro, Venezuela no había hecho desfalco de su deuda externa. Nosotros lo hicimos a plena conciencia. Después que en enero de 1989 Pedro Tinoco y yo tuvimos que salir antes de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez para buscar 1.500 millones de dólares en préstamos puentes que los obtuvimos del Tesoro de los Estados Unidos, del Banco de España y un desembolso rápido del Fondo Monetario Internacional de 500 millones de dólares cada uno. Reunimos 1.500 millones de dólares para hacerle frente a las cartas de crédito que no se pueden dejar de pagar nunca en los meses de febrero y marzo. Y llegamos a un arreglo con el sector privado venezolano de qué podíamos reconocer y qué no podíamos reconocer de esas cartas de crédito. Para los 4.500 de servicio de la banca, una vez juramentados el gabinete y Pedro Tinoco como presidente del Banco Central de Venezuela, Tinoco y yo nos fuimos inmediatamente a enfrentarnos a los bancos con una pésima noticia para ellos. Recuerdo que en la sede del Chase Manhattan Bank, que era el presidente del comité acreedor de bancos, había más de 1.000 banqueros en aquel momento, y a mí me tocó decirle al doctor Tinoco: no se preocupe, que esto me lo encarga a mí, que yo soy el que me voy a enfrentar con ellos. Tinoco, como se sabe, era un hombre que tenía grandes relaciones pues con la banca internacional, había sido apoderado del Chase, de la familia Rockefeller, etcétera, etcétera, un hombre de una gran experiencia en el sector privado y que había pasado por ser un gran ministro de Hacienda en el primer gobierno del presidente Caldera, y de gran experiencia pues en todo el sector bancario. Y yo les dije a los bancos: mire, les tengo una pequeña noticia de que ustedes este año no van a cobrar un centavo en el servicio de la deuda externa de Venezuela, porque nosotros no tenemos un centavo con qué pagarles. Nosotros vamos a discutir con ustedes, a negociar con ustedes, con el apoyo del gobierno norteamericano, el apoyo de los organismos multilaterales, porque vamos a reestructurar esta deuda en los términos que le convengan a Venezuela.
Y así que este año ustedes no van a cobrar absolutamente nada. Si terminamos de reestructurar la deuda, pues algo empezarán a cobrar en el año de 1990, pero una deuda sustancialmente reducida. Bueno, ahí estalló una bomba atómica prácticamente en el comité de banco, que nos declararon la guerra, pero yo le dije a Tinoco, no se preocupe, que en una semana van a estar aquí otra vez. Van a estar aquí otra vez pidiendo cacao, porque efectivamente saben que esa es la realidad de Venezuela. Entonces, un elemento central iba a ser la reestructuración de la deuda de Venezuela. Yo ya venía, por mi experiencia en el Peterson Institute for International Economics, a donde yo llegué en marzo de 1987 hasta noviembre del 88, como te decía, antes del nombramiento de Carlos Andrés Pérez, ya yo tenía absolutamente claro lo que teníamos que hacer con los organismos multilaterales. Un programa de facilidad ampliada de 3 años del Fondo Monetario Internacional. Yo logré que ese programa fuera el más grande de toda la historia del Fondo Monetario hasta ese momento, por unos 5.500 millones de dólares de la época, que serían algo así como 15 a 18 billones de dólares en este momento. Y también todos los programas, Venezuela era un país que no había tenido relación con los organismos multilaterales. Nunca jamás había tenido un programa con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Con el BID había tenido algunos programas de financiamiento de proyectos específicos. El BID creo que aportó un préstamo para el arranque de la construcción de la represa del Guri durante el gobierno del presidente Leoni, y esos recursos ayudaron a una represa que se construyó fundamentalmente en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, en más de un 70%, por los inmensos recursos que Carlos Andrés Pérez destinó pues a ese enorme activo del sector eléctrico venezolano, así como a todo su sistema de transmisión. Bueno, yo ya el Banco Mundial, sabiendo que venía una negociación de programas muy importantes de financiamiento con Venezuela, estableció la mesa del Banco Mundial en Venezuela y nombró director de esa mesa a un gran amigo mío, un gran economista, Fran Lisi, con el cual yo almorzaba todas las semanas en Washington. Y fuimos definiendo los programas que iban a ser financiados en el Banco Mundial. Sí, efectivamente, como era prácticamente seguro, se daba la victoria pues de Carlos Andrés Pérez, y yo tenía alguna participación en ese gobierno. Lo mismo, por supuesto, con el Banco Interamericano de Desarrollo y mis discusiones pues con la gente del Fondo Monetario Internacional, con el jefe del hemisferio occidental, el gran Ted Besa, un gran economista griego extraordinario, con Michel Candesu, al cual visitábamos con regularidad Carlos Andrés Pérez y yo, cuando Carlos Andrés iba todos los meses a Washington, en plena campaña electoral, a visitar a sus hijas, especialmente a Carolina, que estaba muy, muy enferma, y que fue curada gracias a un tratamiento especial experimental en el Instituto Nacional de la Salud en Beteda, pero también estaba Sonia Pérez, que era la directora por Venezuela en el Banco Mundial durante el gobierno del presidente Lucinchi. Pero ese fue mi involucramiento pues con Carlos Andrés Pérez, y efectivamente la concepción del Gran Viraje es una concepción mía, que además no son inventos míos, son precisamente las políticas que ejecutaron los países que ya se estaban convirtiendo en países desarrollados, en grandes países exportadores, que estaban desarrollando industrias avanzadas en las más distintas áreas
de desarrollo industrial, de desarrollo agrícola, de servicios, etcétera, etcétera, como es el caso de los tigres asiáticos, etcétera, etcétera. Y hay que reconocer que Chile también comenzó o inició a ejecutar ese tipo de políticas en el gobierno de Pinochet. Eso hay que reconocerlo porque es una realidad. Políticas que incluyeron reformas comerciales importantes, reformas fiscales, reformas a la legislación laboral encabezada en ese caso, por José Piñera, hermano de Sebastián, pero verdaderamente uno de los economistas más brillantes de América Latina, José Piñera, que terminó, por cierto, toda esa primera etapa del gobierno de Pinochet en un rotundo fracaso en el año 1982 por equivocaciones e incoherencias en la política económica, sobre todo la política cambiaria, la fijación de la tasa de cambio, cuando había una tasa de inflación pues relativamente importante todavía en Chile, que después simplemente retoma una política coherente el nuevo ministro Hernán Vigi en 1984, y que produce un altísimo crecimiento balanceado en Chile del 84 a 1989, donde pierde definitivamente Pinochet el plebiscito y pierde su candidato, que fue Hernán Vigi, por cierto, a las elecciones, con Patricio Elwin, la política económica de la concertación chilena, por cierto, ejecutada por varios amigos míos que habíamos hecho investigaciones juntos en los años anteriores, Alejandro Foxley, René Cortázar, Manuel Marfán, los grandes economistas de ese plan, que pertenecían tanto a la democracia cristiana como al Partido Socialista, chileno, continuaron pues básicamente con las políticas de Vigi, levantando un poco el IVA para poder apuntalar más los programas sociales, etcétera, etcétera, pero básicamente continuaron pues con las políticas coherentes de Hernán Vigi, cuando Vigi retoma una tasa de cambio flexible, el crawling peg, para eliminar el diferencial de inflación con el resto del mundo, etcétera, etcétera, y mantener la competitividad, una tasa de cambio competitiva que fue la base del desarrollo chileno, un país muy pobre, ciertamente comparado con Venezuela, que además termina destruido con las políticas lamentables del gobierno del presidente Salvador Allende en 1973 y que conducen lamentablemente pues al golpe de Estado que nosotros conocemos. Entonces, bueno, eso espero que te responda la pregunta de cuál fue la concepción del Gran Viraje. La otra cosa que hay que decir es que el Gran Viraje vino acompañado por dos cosas muy importantes. El gobierno de Carlos Andrés Pérez tenía dos programas esenciales. Obviamente la reforma económica, sin duda, pero de manera muy importante la reforma política, la democratización de Venezuela. Y para ello reunió un equipo importante que ya venía trabajando en la COPRE, con Carlos Blanco, a quien designó su ministro para la reforma del Estado, el presidente de la COPRE, y otros economistas políticos, otros ministros políticos importantes que colaboraron con él para producir esa reforma importante del Estado, que arrancó con la elección directa de gobernadores y alcaldes, ¿verdad? En 1989, en un gesto extraordinario de Carlos Andrés Pérez, de su talante democrático, ¿verdad? Porque este era uno de los elementos centrales de la modernización de Venezuela, la reforma del Estado. Con la elección directa de gobernadores, además la transferencia sustancial de competencia
a los gobernadores y a los alcaldes, la descentralización del poder en Venezuela. Eso se lo debe Venezuela a Carlos Andrés Pérez. En ese segundo gobierno, con gran coraje, con oposición de su propio partido Acción Democrática, que no quería la reforma del Estado, porque a ellos lo que les gustaba era que el presidente designara al gobernador del partido a dedo. Pero con eso, con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, eso llegó a su final. Carlos Andrés estaba comprometido, de verdad, con como gran estadista que era, con la modernización de la sociedad venezolana, y eso pasaba pues por esa reforma del Estado. El otro elemento que hay que señalar es que hay varios elementos importantes. Primero, que Carlos Andrés, no lo digo por mí, lo digo por el resto de mis compañeros, designa un extraordinario gabinete, posiblemente el mejor gabinete de toda la historia de Venezuela y de funcionarios públicos, no solamente los ministros, sino los funcionarios públicos. Designa presidente del Banco Central a una de las figuras más importantes, para mí la figura más importante del sector privado venezolano, con gran experiencia como abogado tributario, como exministro de Hacienda del primer gobierno del presidente Caldera, gran conocedor de la cuestión financiera, Pedro Tinoco, presidente del Banco Central de Venezuela. Conjuntamente con el nombramiento de Pedro Tinoco, Carlos Andrés Pérez designa al gran maestro Felipe Pasos, el economista más importante vivo de América Latina en ese momento, el doctor Felipe Pasos, ¿verdad? Como su representante personal en el directorio del Banco Central de Venezuela. Además, ese directorio lo componíamos el ministro de Fomento, Moisés Naín, y yo, que fuimos designados en nuestros respectivos ministerios, y otras luminarias que ocupaban su cargo de directores pues, del Banco Central de Venezuela, en un Banco Central además que era una institución de primera categoría. El Banco Central de Venezuela era uno de los más importantes de América Latina, con un personal extraordinario, del cual, por cierto, sacamos varios de los colaboradores fundamentales del gobierno. Como digo, a mí me designó ministro de Planificación y cabeza del gabinete económico, pero estaba pues Moisés Naín, Eduardo Quintero, expresidente del Grupo Polar y un tipo extraordinario de un conocimiento además de la economía y de lo que deberían hacerse las cosas en materia económica. Un tipo verdaderamente especial, Eduardo Quintero. Además mantuvo a ese personaje extraordinario, el gran constructor de Venezuela, Leopoldo Sucre Figarela, una figura estelar de la democracia venezolana, fundador de Acción Democrática con Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, pero además un hombre de una inteligencia extraordinaria, especial, y de un entendimiento de las cosas gracias a esa inteligencia tremendo. Es decir, un grupo extraordinario. Yo constituí un trabuco realmente en Cordiplan. Me traje a jóvenes. Yo tenía 35 años cuando Carlos Andrés me nombró ministro, pero me traje además a un grupo de jóvenes de primera categoría, entre los cuales estaba Pedro Rosas, que fue mi viceministro durante 3 años. Pedro era uno de los grandes economistas de Venezuela, ocupó todos los cargos en su larga carrera en el Banco Central de Venezuela,
Pedro tuvo que sustituirme muchas veces porque yo tuve que viajar mucho en la negociación de la deuda, en las negociaciones con los organismos multilaterales, todos los compromisos externos que me creaba a mí pues la jefatura económica y la gobernación ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Y Pedro Rosas, como ministro encargado de Cordiplan, era igual o mejor que yo. Un tipo de las más altas calificaciones. Me llevé de directores en Cordiplan a Fernando Martínez Mótola, a Roberto Smith, Pereira, dos tipos del más alto nivel, doctores de Harvard, de Cornell. Me llevé al mejor de todos ellos, que hoy en día es el presidente de la empresa eléctrica más importante del mundo, la AES, Andrés Gluski, que me lo llevé de su escritorito del Fondo Monetario Internacional a trabajar conmigo en Cordiplan, donde estuvo varios años contribuyendo con nosotros, y un equipo de primera categoría, pues, en esa pequeña oficina que era la oficina de Cordiplan o el Ministerio de Planificación. Ahí se hicieron Anansi Vaquero, bueno, un grupo de gente de primera categoría que trabajaron en ese gobierno. Y empezamos, hicimos el ajuste, que fue un ajuste doloroso porque implicó eliminar el prostíbulo pues, de Recadi. En las primeras de cambio no podíamos continuar con ese sistema absolutamente distorsionado y corrupto, ¿verdad? Con tasas de 4.30, 7.50, 14.50, 48 en el libre. Bueno, la misma porquería que después se desarrolla en el gobierno de Chávez con Cadivi. Eso lo terminamos en un mes y establecimos prácticamente sin reservas internacionales, pero ya con los programas asegurados de financiamiento de los organismos multilaterales, una tasa de cambio única, libre y competitiva. En un mes nosotros hicimos ese ajuste. Mientras tanto, fuimos suministrando las leyes al Congreso fundamentales para la transformación de Venezuela. Había que hacer una reforma tributaria, había que convocar rápidamente sesiones extraordinarias del Congreso, que fueron convocados por el presidente para la aprobación del plan de empleo, que lamentablemente no lo aprobó el Congreso, sino en febrero del año 1990, por razones que no quiero mencionar aquí, pero lamentables, por supuesto. Tuvimos un fuerte ajuste con 3 meses de inflación acelerada a partir de esa unificación cambiaria en el mes de marzo, pero ya eso se tranquiliza hacia fines del año y efectivamente en el último trimestre del año 89 la economía venezolana empieza a crecer. Y empieza a crecer ya con los programas de financiamiento. La renegociación de la deuda la firmamos en febrero del año de 1990, fuimos el segundo país importante de América Latina, después de México, que firmó en septiembre del 89, el Plan Brady, que nos permitió reducir el servicio de la deuda en un 70% en relación a lo que fueron el promedio de los 5 años del gobierno del presidente Lucinchi. Ese servicio de la deuda pasó de 4.500 a unos 1.300 millones de dólares por año, totalmente manejable pues para Venezuela. Y fuimos avanzando de manera decidida en la ejecución de los distintos programas. Ya en 1990 la economía venezolana empezó a crecer, ayudada de manera importante por todos estos programas de financiamiento a proyectos específicos, pero de manera especial al crecimiento de la producción y de la inversión petrolera. Porque PDVSA se convirtió en un factor de expansión extraordinario después que había sido un drag
para un freno para el crecimiento de la economía venezolana, bajo la presidencia de uno de los más notables venezolanos, Andrés Sosa Pietri, el mejor presidente de la historia de PDVSA, junto con el general Rabar, que impulsó una política decidida de crecimiento de la inversión y de la producción petrolera. Y ese crecimiento de la producción petrolera prácticamente se constituyó en la mitad del crecimiento de Venezuela, tanto en el año 1990 como en el año de 1991, donde Venezuela se convierte en el país de más alto crecimiento en el mundo, con 10% de crecimiento por encima de China. Venezuela en 1991 fue el país de más alto crecimiento, no solo en la región latinoamericana, sino en el mundo, con las políticas pues, que estaba empujando el gran viraje. Al frente de ese carro iba el crecimiento de la producción petrolera tan importante que ocurrió durante la presidencia de Andrés Sosa Pietri, donde la producción aumentó casi en 1 millón de barriles diarios, la primera vez en la historia de la democracia venezolana que eso ocurría, y era el carro que jalaba hacia adelante, con precios muy bajos del petróleo, lamentablemente, pero los efectos multiplicadores de la inversión petrolera son mucho más poderosos que los del aumento de precios, que lo que producen son otro tipo de distorsiones. Entonces, los pronósticos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de los organismos multilaterales, es que el crecimiento iba a ser del 12 y del 13% en los años 92 y 93. Ese iba a ser un gran gobierno que iba a dejar establecida una política económica verdaderamente para ser continuada en los próximos gobiernos de Venezuela y convertir a la vuelta de un par de décadas a Venezuela en un país desarrollado. Lamentablemente ocurrió la desgracia, que sabemos que ocurrió en febrero, el 4 de febrero de 1992, en un intento traicionero y cobarde de golpe de Estado por unas unidades importantes del ejército de Venezuela, que fue derrotado muy rápidamente por Carlos Andrés Pérez, pero sobre el cual se monta una conspiración salvaje de las élites venezolanas, de las élites políticas que no entendieron efectivamente lo que tenían entre las manos, el gran programa de desarrollo político y económico de Carlos Andrés Pérez, que hubiera convertido a Venezuela en un gran país desarrollado. Como te digo, nada que ver con consenso de Washington. Consenso de Washington es una frase infeliz. un nombre infeliz que puso un gran amigo mío, gran economista por cierto, John Williamson, a un grupo de políticas que eran políticas que los economistas que entendemos la síntesis neoclásica sabemos que son las políticas de desarrollo para cualquier país que quiera avanzar pues efectivamente en el mundo. Yo se lo dije a John en el año 1989, mira, metiste la pata con este bautizo de esta política como el consenso de Washington, porque eso lo debió nombrar el consenso de los tigres del Asia, o el consenso de Santiago, o el consenso de Beijing, si quieres, que arrancó después China, porque los primeros países fueron, como te digo, Japón, Corea, Taiwán, Singapur. Es más, Lee Kuan Yew fue el gran maestro de Deng Xiaoping, que cuando toma el poder en China, empieza esas transformaciones, ayudado por ese maestro, que fue el padre de Singapur, ¿verdad? Que era chino además, Lee Kuan Yew, que se convirtió en el maestro de las cosas que había que hacer en China y que han transformado a China pues, en esa potencia de desarrollo económico que es en la actualidad, después de 40 años continuos de aplicación de las mismas políticas, que era lo que nosotros aspirábamos para Venezuela. Bueno, espero que esto te haya contestado la primera de tus preguntas.